vemos que la mayoría de pacientes tuvo una respuesta adecuada y que fueron incluso aquellos pacientes que se manejaron en profilaxis con adecuada respuesta. Es importante recordar que cuando yo doy un tratamiento con factor coagulante, yo tengo una meta esperada de incremento en la actividad del factor. Entonces, si en el caso del factor 8 yo administro determinada cantidad de unidades de factor, lo multiplicaré por 2. Recuerden que una unidad eleva la actividad del factor en plasma un 2%, y esto lo puedo dividir entre los kilogramos del paciente para tener una actividad estimada del factor una vez que yo hice la reposición, y en el caso del factor 9, pues nada más se divide entre los kilogramos del paciente. Si el porcentaje de incremento esperado es menor a un 60%, habrá que sospechar inhibidores. Hablando de inhibidores, entonces, habrá que mencionar que estos se presentan con mayor frecuencia en hemofilia A y que la tasa de presentación de inhibidores puede ser hasta de un 40%, dependiendo de las series que se revisen. El desarrollo de inhibidores está vinculado sobre todo a la exposición al factor, y hablando de aquellos pacientes que se manejan a demanda versus aquellos que se manejan en profilaxis, es mayor la tasa de inhibidores en aquellos sujetos que se tratan a demanda en comparación con aquellos que ya reciben tratamiento profiláctico. Estos inhibidores van a complicar el manejo de la hemofilia. Recordar que el diagnóstico lo establecemos con un ensayo que se llama ensayo Bethesda. Hay dos métodos, el de Casper y el método de Nick-Meyen. El de Nick-Meyen es el que actualmente recomendamos porque nos elimina los falsos positivos, y nada más recordar que una unidad Bethesda es la cantidad de inhibidor necesaria para disminuir el 50% de la actividad del factor 8 o 9, en este caso que estemos analizando. Hay dos tipos de inhibidores, los de alta y baja respuesta, dependiendo de la cantidad de unidades Bethesda que tengamos. Menos de 5 unidades Bethesda serán inhibidores de bajo título o de baja respuesta, y más de 5 unidades Bethesda, un inhibidor de alto título o de alta respuesta. Esto es importante porque si nosotros damos factor a mayor dosis en aquellos sujetos que tienen inhibidor, podemos desarrollar algo que se llama respuesta anamnésica con un incremento en el título del inhibidor y un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas. Los sujetos que tienen inhibidores se pueden manejar con dosis altas, sobre todo aquellos pacientes que tienen menos de 5 unidades Bethesda. ¿Por qué se desarrollan inhibidores? Hay muchos factores que se han tratado de relacionar. En la tabla de la derecha vemos aquellos relacionados con el paciente y que tienen que ver con mutaciones, que tienen que ver con alteraciones en el intrón o bien con moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. En el caso del tratamiento, pues con los días de exposición, hasta 52 días post exposición del factor 8, yo podría tener riesgo de desarrollar inhibidores o de factor 9, ¿no? La edad de exposición a los concentrados de factor 8, el tipo de concentrado, ya les dije que esto es hoy día casi menos fuerte como evidencia, y esto va a tener obviamente como resultado que tengamos que cambiar la estrategia terapéutica en los pacientes. Si nosotros desarrollamos inhibidores, bueno, nosotros los pacientes con hemofilia, no, si los pacientes con hemofilia desarrollan inhibidores, pues obviamente vamos a tener que utilizar una terapéutica diferente, y aquí tenemos dos agentes bypasseantes o bypass o agentes puente para el manejo de la hemofilia. Factor 7 activador recombinante, concentrado de complejo protrombínico activado. Los mecanismos de acción, pues cada uno tiene un mecanismo diferente. El factor 7 se une al factor tisular y activa directamente al factor 10. Como es megadosis, se salta toda la cascada de la coagulación, no ocupa la vía intrínseca y por tanto vamos a tener la no necesidad de amplificar la cascada. Y de esta manera pues tenemos una gran cantidad de trombina. El concentrado de complejo protrombínico activado, pues es, como su nombre lo dice, directamente actuar sobre el complejo o simular al complejo protrombinasa y convertir la protrombina en trombina y de esta manera generar el estallido de trombina.
Los dos son muy buenos, los dos tienen una adecuada respuesta en cuanto al control de la hemorragia. Puntos nada más importantes: la dosis tope de Feiba o de concentrado de complejo protrombínico, 200 unidades por kilogramo de peso por día. Esa es la dosis tope, no se debe utilizar una dosis mayor y no se puede utilizar con fármacos antifibrinolíticos porque podemos incrementar el riesgo de trombosis. Con factor 7 activado recombinante, las dosis varían, tenemos 90 microgramos por kilogramo de peso. Si es una hemorragia articular, podemos utilizar una megadosis inicial de 270 microgramos por kilogramo de peso y se puede utilizar terapia antifibrinolítica en un momento dado que no se tenga un control adecuado de la hemorragia. Si no tenemos el control adecuado con uno de los agentes, se puede cambiar al otro o podemos hacer terapia secuencial de uno y otro para tener un mejor control de la hemorragia. Obviamente esto, no olvidar que nos incrementa de manera exponencial el costo del tratamiento de los pacientes. Les decía que hay varios estudios, el FENOC es uno de los que más ha abogado en que no hay diferencia entre qué tipo de agente bypass nosotros utilicemos, los dos son buenos. Si lo vemos en el caso de población pediátrica, probablemente existe un poquito más de inclinación hacia Novoseven por el volumen que se requiere, ¿sí? En el caso del adulto, bueno, ahí no tenemos tanto problema, la dosificación también cambia. La dosificación de Novoseven o de factor 7 es cada 2 a 3 horas hasta el control de la hemorragia, la administración de Feiba es cada 8 horas, entonces sí hay diferencias en cuanto también a la vía el tiempo de aplicación de dosis. Para pacientes ambulatorios es mucho mejor utilizar Feiba porque van 3 veces o 2 veces al día a los centros de infusión o se puede manejar tratamiento domiciliario. Para pacientes hospitalizados, dependiendo de cómo se comporte, podemos utilizar factor 7 activado como primer tratamiento. Para pacientes que tienen inhibidor hay muchos manejos, se puede hacer plasmaféresis, se puede utilizar ciclofosfamida, globulina, inmune, rituximab, o se pueden hacer protocolos de inducción de inmunotolerancia. La verdad es que esto es un tema muy extenso, pero nada más es como puntos importantes a considerar en aquellos pacientes que desarrollan inhibidores. Se puede utilizar desmopresina, esto solamente en aquellos pacientes que tienen inhibidores de bajo título porque desarrollan taquifilaxia y la verdad es que la actividad del factor 8 que se incrementa no es tanto con este fármaco. De los antifibrinolíticos tenemos 2 disponibles en México, epsilon aminocaproico y ácido tranexámico, pueden ser de utilidad para reforzar la parte hemostática en aquellos sujetos que tienen hemorragia. Y lo último, nada más, emicizumab es una terapia nueva para el manejo de pacientes, es un anticuerpo monoclonal biespecífico que lo que hace es unir al factor 9 y al factor 10, es como un mimetizador del factor 8, entonces promueve la formación de factor 10 activado en ausencia del factor 8, la indicación principal es en pacientes con hemofilia clásica con inhibidores, va a salir una indicación para pacientes con hemofilia adquirida más adelante seguramente, pero hasta el momento la indicación por FDA y por guías nacionales también es solamente para pacientes con hemofilia e inhibidores. Se ministra por vía subcutánea y el efecto puede ser hasta de 4 semanas. Los estudios Heaven, que hay 4 fases de estos estudios, ya incluida población pediátrica, han demostrado una muy buena respuesta de los pacientes dejan de sangrar, los pacientes dejan de acudir al hospital y la verdad es que es una de las terapias por mucho más prometedora para el paciente con hemofilia e inhibidores. De los otros que existen está fitusiran, que es un inhibidor de antitrombina, entonces lo que hace es favorecer la actividad de la trombina en plasma, aumenta la vida media y con ello se promueve la acción coagulante. Su aprobación se espera para este año, entonces todavía está en fase de estudio. Y el otro es concizumab, que es un inhibidor del inhibidor de la vía del factor, es un inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Sí? Entonces, se ministra por vía subcutánea también de manera semanal y de esta manera aumenta la actividad del factor 7 de la coagulación y
promueve la hemostasia secundaria. Se espera su aprobación para el 2020. Y de terapia génica hay mucha información, tenemos obviamente ya muchos años